Como este año se recuerda el 150 aniversario del nacimiento de Serafín Uder, hemos considerado oportuno aprovechar la efeméride para recordar la labor que llevó a cabo y las represalias que sufrieron tanto él como su familia tras el golpe de Estado de 1936. Serafín Uder nació en la calle Carnicerías de Pamplona, calle pegada en el siglo XIX al Ayuntamiento de Pamplona y que fue derribada para ensanchar la plaza del Mercado Nuevo. Vio la luz recién acabada la Primera República durante la regencia del general Serrano, y mientras Cánovas del Castillo preparaba la vuelta de los Borbones en la figura de Alfonso XII. En septiembre de 1874, los carlistas sitiaron Pamplona hasta febrero de 1875. Serafín tenía pocos meses, pero siempre contaba el horror con que se recordaban aquellos días. Su padre, Francisco Niceto Uder San Román, nació en Pamplona el 20 de marzo de 1829. Fue alcalde de Pamplona desde febrero de 1873 hasta agosto de ese año y diputado en el Congreso de los Diputados durante la Primera República Española en 1873. Está considerado como uno de los impulsores más importantes del republicanismo navarro del siglo XIX. Era hijo de Francisco Javier Uder, un alemán nacido en Storhofen, y Antonia San Román Sarasa, una española nacida en la ciudad de Madrid. Su padre viajó a Pamplona formando parte del ejército de los 100.000 hijos de San Luis que ocupó España en 1823. Aquí conoció a su esposa y se quedó a vivir. El matrimonio, que vivía en el número 111 de la calle Mayor, tuvo 6 hijos, 5 varones y una mujer. Francisco Niceto fue el segundo de ellos. Su familia emigró a América en busca de progreso económico, lográndose afincar en Argentina, México y Cuba. Durante su juventud, Francisco Niceto desempeñó el oficio familiar de tornero, trabajando en el taller con su padre. Con el paso del tiempo consiguió ahorrar una pequeña fortuna que le permitió regresar a España, concretamente a Pamplona, lugar en el que vivirá durante el resto de su vida y desde el que intentará impulsar la República Española. El 6 de marzo de 1864 contrajo matrimonio con Beremunda La Sala, una joven cuyos padres eran propietarios de un comercio de calzados. Tuvieron 9 hijos, aunque tan solo 4 llegaron a la mayoría de edad: José Joaquín, Vicente, Gregorio y Serafín. Después de su boda se dedicó completamente a la política, sumergiéndose de lleno en el republicanismo navarro. En una de sus cartas indicaba: nuestra España tiene cosas muy buenas, pero en general está atrasadísima. El militarismo domina. Esto es atroz. Francisco formó parte de aquel sector de la población navarra, minoritario seguramente, que había recibido con alborozo los cambios producidos por la Revolución de 1868. Por ello no podía estar de acuerdo con la campaña desatada por el obispo de Pamplona, Cirilo Uriz, en la que atacaba la libertad de culto recogida en la Constitución de 1869 y contra la enseñanza laica, que juzgaba impía. Hay constancia de que hubo roces entre el Club Federal de Pamplona y la jerarquía eclesiástica por un discurso pronunciado en aquel, en el que, según el obispo, se ultrajó a la religión. El 11 de febrero de 1873, el rey Amadeo de Saboya renunció al trono. En el estrado del Pleno de las Cortes, el republicano Emilio Castelar dijo lo siguiente: señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional. Con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria. Con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática. Nadie ha acabado con ella. Ha muerto por sí misma. Nadie trae la república. La traen todas las circunstancias. La trae una conjugación de la sociedad, de la naturaleza y de la historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria.
El 11 de febrero de 1873, el Congreso y el Senado, constituidos en una Asamblea Nacional, proclamaron la República por 258 votos contra 32. Cuando se proclamó la Primera República, los republicanos navarros repartieron los cargos entre sus militantes. Francisco Niceto fue nombrado alcalde de Pamplona el 13 de febrero de 1873 y permaneció en el cargo varios meses. Una de las primeras cosas que realizó el ayuntamiento fue la proclamación de la República. Se acordó que con el fin de que las clases desvalidas de la población conservasen un gran recuerdo de ese día, se diese una comida extraordinaria a los acogidos en la Casa de Misericordia, otra a los presos pobres de la cárcel, y que se distribuyesen además limosnias pecuniarias a los pobres que estaban socorridos con raciones en el primero de dichos establecimientos. Francisco fue nombrado diputado en el Congreso desde mayo de 1873 hasta el 2 de enero de 1874, durante la etapa parlamentaria de la Primera República. La Primera República duró prácticamente un año, finalizando el 29 de diciembre del 74. El golpe de Estado del general Pavía, el 3 de enero de 1874, dio inicio a la regencia del general Serrano. Una vez disueltas las Cortes, Francisco volvió a Pamplona, donde fue concejal entre 1879 y 1883. En el 79 quedó viudo y posteriormente contrajo matrimonio con Lorenza Susperregui. Durante esos años fue presidente y vocal del Comité Republicano de Pamplona y por ello participó en la redacción del periódico semanal republicano La Democracia, órgano del Comité de Coalición de Pamplona. Por entonces padecía ya una enfermedad que le llevó a la muerte a principios de noviembre de 1888. En la nota necrológica que le dedicó La Democracia el día 11 de dicho mes, se dice de él que fue un liberal consecuentísimo, demócrata de convicción, que contribuyó a arraigar en Pamplona el espíritu de la coalición republicana. Sus 4 hijos también heredan las ideas republicanas de su padre. 2 fueron médicos y los otros 2 abogados. José Joaquín estudió Derecho y fue concejal del Ayuntamiento de Pamplona. Vicente fue médico. Participó en la fundación de la Asociación Médica Navarra y fue presidente del Colegio Oficial de Médicos de Navarra. Y Gregorio estudió Derecho. Fue uno de los fundadores del Partido Republicano Autónomo de Pamplona. Como hemos indicado, en 1883, Francisco se casó con Lorenza Susperregui, a su vez viuda de Nicolás Aztarain. Para Serafín fue tan querida como una madre, sobre todo cuando en 1888 murió su padre. Lorenza siguió regentando el comercio familiar y sacando adelante los 4 hijastros huérfanos. Cambiaron de casa a la calle Mayor 7, enfrente del Condestable. Serafín estudió, al igual que sus hermanos, en el Colegio Huarte, el número 54 de la calle Mayor de la capital navarra. Este colegio fue fundado en 1850 por José María Huarte y, por ejemplo, fue el centro elegido para que Pío Baroja cursara sus primeras letras en su estancia en Pamplona entre 1881 y 1886. Serafín posteriormente estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza, actualmente sede del INAP. Acabó el bachiller en el curso 90-91. Era buen estudiante. Se fue a Madrid a estudiar medicina, donde entró en contacto con la Institución Libre de Enseñanza. Era un enamorado de la música clásica y aprovechaba su estancia en Madrid para ir a la ópera. También tenía afición por los Sanfermines y compuso una letrilla para la música del Río. Al acabar la carrera, trabajó en la Beneficencia de Madrid y preparó su tesis doctoral sobre el tracoma. La presentó en julio del 99, con 25 años. El tracoma es una inflamación de la conjuntiva causada por una bacteria que es contagiosa y se transmite por contacto directo con una persona infectada o por ciertas moscas que llegan a alimentarse de secreciones
de personas infectadas. Con infecciones repetidas a través de los años, el tracoma puede causar cicatrices en el interior del párpado y la córnea, que llevan a la discapacidad visual o a la ceguera. Es estimado que el tracoma es la causa principal de ceguera infecciosa mundial. Serafín volvió a Navarra y en 1899 consiguió la plaza de médico de Chalar, plaza que traspasó a su hermano Vicente. Dejó la plaza de Chalar porque consiguió la de médico de Biurrun, Campanas y Tiebas. En 1902 se trasladó a Pamplona porque consiguió la plaza de médico de la Beneficencia Municipal de Pamplona. Entre sus cometidos estaba la atención a centenares de familias sin medios, a los asilados de la Casa de Misericordia, efectuar gratuitamente las vacunaciones contra la viruela y el reconocimiento de los quintos. La miseria y suciedad que vio en esas casas luego la reflejó en sus estudios sobre higiene de las viviendas y personas de Pamplona, que tanto le preocupaba y que incluso le llegó a obsesionar. En ese trabajo permaneció de 1902 a 1937. También le correspondía atender la enfermería de la Plaza de Toros. Cuando llegó encontró el botiquín en unas condiciones deplorables, no preparado para un acontecimiento tan importante como los encierros de los Sanfermines. Un artículo escrito por él en 1940, cuyo título era Un emocionante encierro, 1902, se llegó a publicar en 1976. Se interesó por los problemas profesionales de sus compañeros médicos, que le eligieron compromisario para designar la Junta Central de Gobierno del Patronato de Cuerpos Médicos Titulares, y participó en las tareas para la fundación de un Montepío para dicho cuerpo. En 1907 presentó un plan al Ayuntamiento de Pamplona para mejorar las condiciones higiénicas de las viviendas. Era consciente de que el casco viejo tenía muchas limitaciones y proponía la apertura de Pamplona hacia Barañáin para aprovechar el aire y sol. Por eso, cuando se hizo el ensanche, fue de los primeros que se fue a la calle Arrieta. En 1908 se casó con Manuela Domezain. Tuvieron 2 hijos, María Jesús y Javier, a los que educaron de una forma bastante liberal para la época. Los 2 fueron a la universidad. Las Ursulinas, donde iba María Jesús, no aceptaron que quisiera preparar el ingreso, pero su padre se empeñó y lo hizo. Los 2 estudiaron bachiller en el instituto, y luego María Jesús, Filosofía y Letras en Zaragoza, y Javier, Medicina en Madrid. En 1913 asistió a un congreso en San Sebastián sobre la tuberculosis, y volvió bastante entusiasmado de cómo se hacían las cosas allí. Recomendó al ayuntamiento depurar las aguas residuales, traer la instalación de la gota de leche y hacer un sanatorio de tuberculosis. Daba conferencias sobre desinfección a maestras y cura de heridas a obreros. Le preocupaba mucho la higiene de la ciudad y consiguió que se creara el negociado de sanidad e higiene. Desde allí dio alguna charla sobre la mortalidad en Pamplona desde 1870. Creó las colonias infantiles en la localidad vizcaína de Pedrosa para niñas pobres de la Beneficencia. Cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera, por ser republicano fue apartado del servicio y relegado. A nivel de política, aunque apenas convivió con su padre, está claro que heredó sus ideas, y también a través de sus hermanos mayores, que participaron en política como republicanos progresistas. En 1931 fue presidente del Partido Republicano Autónomo de Navarra, partido creado en 1914 por su hermano Gregorio. Reorganizó el partido, que pasó a ser el de mayor crecimiento en Navarra en 1931. Se relacionó con los dirigentes de los demás partidos con intención de unirse. Creía que había demasiados partidos para tan pocos republicanos. En 1931, una vez instaurada la República, abandonó la militancia. Serafín recibió cartas de políticos de entonces, Miguel Maura, Lerroux
y también de Alcalá Zamora, con quien tenía unas buenas relaciones personales. Proclamó la República desde el Ayuntamiento de Pamplona el mismo 14 de abril a las 7 de la tarde. Este hecho congregó un gran entusiasmo en la ciudad, a pesar de la victoria de los partidos de derechas y antirrepublicanos en Navarra. Él mismo recordaba que su padre había proclamado la Primera República en 1873. Tiene 2 artículos sobre ese día, uno titulado Admirable, donde describe el buen ambiente pacífico de ese día, otro publicado con ocasión del primer aniversario y publicado en el periódico Democracia. Cuenta la emoción que le produjo hacer lo mismo que su padre había realizado 58 años antes. En uno de estos momentos de aparente calma, a mediados de febrero de 1931, recibió una carta reservada del Comité Central Revolucionario en la que daban instrucciones y órdenes para el momento del acontecimiento final. De ella voy a transcribir el primero y el último párrafo. Decía el primero: por la presente, debe conocer usted la gravedad del momento político. Se intenta una nueva combinación que, escamoteando la soberanía nacional, salve lo que no tiene salvación e imponga una nueva dictadura más cruel y más indigna que las 2 anteriores. Desde ahora mismo el gobierno está sin titulares, la monarquía sin rey, el ejército sin mando y el poder en medio de la calle. Y terminaba el último: proceda usted con prudencia y energía, y si los sucesos se complican o se precipitan, no espere usted nuevas órdenes ni noticias para proceder. La firmaba Alejandro Lerroux. Estos párrafos me impresionaron hondamente. A través de ellos se veía que el advenimiento de la República era cuestión de poco tiempo, quizá de días nada más. Pero lo que más me impresionó fueron las facultades supremas que me concedían para el momento revolucionario, y con ello la serie de sinsabores, contratiempos y responsabilidades que me esperaban en una provincia monárquica y reaccionaria como Navarra. No por eso me acobardé ni dudé un momento, ocupando desde luego el puesto que se me asignaba. Cumplí estrictamente cuantas órdenes se me daban y esperé 2 meses impaciente y desasosegado, con el oído y la vista fijos en los acontecimientos de toda España. La noche del 13 de abril fue para mí de gran ansiedad. Ya de madrugada me despedí de los correligionarios que me acompañaban y me acosté, pero por poco tiempo, porque el general Gil Yuste me mandó un recado diciéndome que me esperaba en el gobierno militar, y fui allí con algunos republicanos que me ayudaron valiosamente en tan críticos momentos. El general nos dio cuenta oficial de la abdicación del rey, de su marcha y de la constitución del gobierno provisional. A su propuesta se acordó que él siguiera al frente de toda la fuerza armada, ejército, guardia civil y policía para asegurar el orden público, y nosotros nos encargásemos de todos los demás puestos y obligaciones de la administración pública. Contentos y alegres salimos a la calle, con el corazón lleno de entusiasmo, y lo demás ya lo sabe el público. Tomamos posesión seguidamente del municipio pamplonés, de la Diputación y del Gobierno civil, y dando prueba de que no teníamos impaciencia de ninguna clase por mandar, dejamos a las autoridades monárquicas, casi todas enemigas nuestras, que siguieran en sus puestos hasta que el gobierno provisional de la República determinara lo que había de hacerse. Únicamente nos reservamos algo en el gobierno civil, disponiendo que no se resolviese nada sin comunicarnos y sin recibir órdenes de nuestro comité. Solo nos faltaba ya proclamar oficialmente la República, pero para ello decidimos esperar a tener noticias de que Alfonso XIII había traspasado la frontera y se hallaba en el extranjero, con el fin de no exponernos al ridículo si el rey, haciendo una de las suyas, cambiaba de parecer o se arrepentía de lo hecho. En cuanto supimos que el rey se encontraba en el extranjero, preparamos todo, y acompañados de un gentío inmenso, con banderas y cartelones alusivos al acto, marchamos al ayuntamiento,
donde me esperaba la impresión más importante de todo el día, y que fue a referir al pueblo que desde el mismo balcón en que yo proclamaba la República de 1931, mi padre había proclamado 58 años antes la de 1873. Me embargó la emoción y justamente pude acabar la proclamación con un viva la República. Sin embargo, no puedo pasar en silencio una característica admirable que observé en todos los actos. Republicanos y socialistas concurrieron a ellos alegres y entusiasmados, reflejándose en sus rostros una satisfacción indefinible que exteriorizaban con vivas constantes a la libertad y a la República, pero sin mueras para nadie, ni tan siquiera para el rey, sin un intento de agresión a los enemigos de la víspera que tanto les habían ultrajado y hecho padecer durante los años de la dictadura. En una palabra, sin nada que demostrase rencor ni deseos de venganza. Qué hermoso ejemplo de ciudadanía y de generosidad. El ambiente de regocijo popular en el que se proclamó la República en Pamplona y el carácter multitudinario y festivo de la manifestación fue puesto de relieve incluso por la prensa monárquica pamplonesa. El propio Uder escribió este artículo. El cambio de régimen de gobierno español de monarquía, que era el 13 de abril del 31, a república al día siguiente, asombró al mundo entero, por haberse efectuado sin que se derramase una gota de sangre. Y digo al mundo entero no en sentido metafórico, sino literalmente, ya que en todas las naciones del orbe civilizado se escribieron y se siguen escribiendo artículos y comentarios sobre este hecho único, como ha sido que triunfe una revolución, que se instaure un régimen nuevo en una nación, sin que entre vencedores y vencidos ocurran encuentros sangrientos, y sin que paguen con su vida los abusos del poder los que lo ocupaban en los últimos momentos. Este asombro fue mucho mayor en el extranjero que en España, porque los extranjeros tienen una idea completamente errónea acerca de los españoles y nos creen en un estado de civilización retrasadísimo y sin dote ninguno de ciudadanía. Pero hay que perdonarlos, porque nuestra posición geográfica al extremo de Europa, limitada por mar por casi todo su contorno, aísla del resto del mundo civilizado, y éste no puede conocernos tan bien como otros países con quienes tienen a diario un intercambio continuo. Por otra parte, porque los superespañoles, tan abundantes en nuestra patria, se complacen fervientemente en desacreditarnos injustamente de palabra y por escrito, y naturalmente son creídos por los de fuera que les oyen o les leen. Yo confío en que la manera de implantarse el régimen republicano les hará ser más justos, porque temo que caigan en el extremo contrario al enterarme de que algunos extranjeros han dicho y hasta han escrito que desde hoy día está más avanzada la democracia en España. Ahora bien, ¿cómo y por qué ocurrieron las cosas en España de tan pacífica manera? O mejor dicho, ¿a qué ha sido debido un hecho tan extraordinario a mi juicio? Aquellos directores del movimiento revolucionario fueron hombres muy inteligentes, pero más todavía, hombres buenos y generosos que sacrificaron y trabajaron exclusivamente por el triunfo en España de la justicia y de las ideas democráticas, sin que les guiase ni el deseo de mandar, ni mucho menos el de vengarse de muchos agravios recibidos y de los pasados sinsabores. A este convencimiento me ha llevado la observación de todo lo ocurrido en España y en particular en Navarra. A pesar del papel tan importante que tuvo hasta 1931, durante la República no ocupó ningún cargo en las nuevas instituciones, ya que era funcionario municipal y por ello no pudo presentarse ni a concejal ni a diputado. Su nombre figuró en las listas de gobernadores, pero no fue nombrado. Siguió activamente en la política navarra. Era presidente del Partido Republicano Autónomo de Navarra y del Comité Republicano Socialista. No se integró en ningún partido a nivel estatal y consideraba, como hemos dicho, que en Navarra había muchos partidos para pocos republicanos.
Por otra parte, los republicanos crearon el periódico Democracia Diario de la República, que duró de marzo a octubre del 32 y en el que Serafín colaboró asiduamente. El estallido de la guerra no sorprendió excesivamente a los republicanos navarros, pero muy probablemente no esperaban que los acontecimientos siguieran un curso tan violento en su tierra. Dada su significación republicana, y a pesar de ser una persona respetada, incluso por sus enemigos políticos, Serafín no estaba seguro de que no iba a ser molestado por las nuevas autoridades. Por ello, durante unos días se trasladó a Vitoria, donde tenía amigos que podían responder de su seguridad. Sin embargo, al comprobar que en la capital alavesa no estaba más seguro que en Pamplona, y además comprometía a sus amistades, regresó a la capital navarra. Aquí su situación era bastante difícil, sobre todo a la vista de lo ocurrido con su compañero, el médico forense Eduardo Martínez Duvago, que fue llevado al fuerte de San Cristóbal por su excesiva complacencia con los primeros prisioneros republicanos, y aunque pronto le dejaron en libertad, lo apartaron de su puesto. Entonces el alcalde pidió a Uder que se hiciese cargo de las funciones de aquel, cosa que aceptó, pero solo las ejerció un día, pues la visita reglamentaria a la cárcel le hacía estar en la misma situación que su compañero de puesto, por lo que le pidió al alcalde que lo separase de aquel servicio. Su situación era muy comprometida y especialmente penosa, porque sus sobrinos Marino y Ramón estaban en prisión. Durante 4 semanas, la familia Uder vivió con gran tensión, con algún registro domiciliario, pero conservando la esperanza de que los detenidos fuesen puestos en libertad. Sin embargo, el panorama se ensombreció cuando los 2 detenidos fueron fusilados en las Barderas junto con otras 51 personas. Entonces, dice Serafín en sus memorias, se les cayeron las vendas de los ojos, y a partir de ese momento, la sima que se había abierto en la población pamplonesa se hizo cada vez más profunda. En medio de un clima hostil a toda su familia, Uder continuó desempeñando su trabajo en el ayuntamiento, pero se instruyeron expedientes a los funcionarios sospechosos de desafección al régimen. Apartado de su puesto, mal visto y marginado por las nuevas autoridades, con 2 sobrinos fusilados, la situación de Uder y de toda su familia fue difícil en los años siguientes. Además, se vio obligado indirectamente a colaborar, ya que se le exigió que dejase libre una bajera que tenía en el número 10 de la calle Paulino Caballero, para destinarla a garaje militar. Poco después de terminada la guerra, en 1940, se dio de baja en el Colegio de Médicos y dejó de practicar la medicina. Entonces, sin los medios necesarios para terminar sus trabajos de demografía, se dedicó a escribir sus memorias. En ellas, a lo largo de 50 folios, describe con numerosos detalles muchos de los acontecimientos que le afectaron a él y a su círculo de amistades durante la guerra. Estas memorias son sumamente interesantes porque además de la propia valoración sobre la represión, contienen numerosos detalles sobre la situación política general y un análisis de las características del régimen de Franco. Pese a su avanzada edad, todavía en los años 50, seguía con interés la evolución política mundial y española y mantenía intactos sus ideales republicanos. Así lo demuestra que recibiese la revista España Republicana de Buenos Aires y que escribiese numerosas cartas a los periódicos sobre temas de la guerra o de la actualidad política, cartas que no eran publicadas. Falleció el 25 de abril del 62 a la edad de 87 años. En 1969, el ayuntamiento le dedicó una calle en el barrio de San Jorge. Los que le conocieron, amigos y adversarios, coinciden en que estaba metido en política por convicción, sin ninguna ambición, y que fue una víctima de las circunstancias políticas que le tocó vivir, y que como persona se le podía calificar, en palabras de Antonio Machado,
bueno en el buen sentido de la palabra bueno. La represión ejercida por el franquismo hacia las personas desafectas a su ideario no solo se cebó en los perseguidos, sino que se utilizó para sembrar e implantar el terror. La represión tuvo graves efectos colaterales en el entorno de los asesinados, que condicionaron la vida de sus allegados. Un claro exponente de esta reflexión es el asesinato de un sobrino de Serafín, Ramón Uder, quizás el más desconocido de una familia destacada en Pamplona por su republicanismo. La Diputación de Navarra aprobó en el año 1928 crear un cuerpo de policías de carreteras antecesora de la policía foral, con el cometido de vigilar el tráfico y el cumplimiento de las normas de circulación. En el periodo republicano eran 8 los motoristas que patrullaban las carreteras navarras. Tras el golpe de Estado e iniciada la guerra, la mitad de la plantilla fue destituida por su significación política en partidos en abierta oposición al movimiento nacional al que se ha adherido la Diputación. Como otros 93 trabajadores de la Administración, los 4 motoristas señalados por el régimen perdieron su puesto, y 2 de ellos, al igual que otros 33 funcionarios, fueron asesinados. Uno de ellos fue Ramón Uder, sobrino de Serafín. Ramón perdió a su padre Joaquín, abogado de profesión, siendo aún un niño. Vivía entonces en la calle Campana número 2, junto con su madre y 2 hermanas. A escasas fechas del golpe del 36, Ramón Uder se mostraba optimista sobre la situación política del país. Así lo recordaba un viejo amigo suyo, Rafael García Serrano, con quien había coincidido en la compañía de teatro El Lebrel Blanco, en una conversación mantenida con él en la calle Mayor de Pamplona, a la altura de la droguería Ardanaz. El conocido periodista y falangista lo detalla en su libro de memorias La Gran Esperanza. Políticamente se hallaban en distintos bandos, y la conversación fue breve, aunque antes de la despedida se prometieron protección y ayuda mutua. García Serrano describe a Ramón vestido de uniforme, con su correaje inglés y botas de cuero abrochadas hasta la pantorrilla, arrancando a lomos de la Harley Davidson foral y marchándose hacia la iglesia de San Cernin. Algunos días después, el 18 de julio, el jefe del cuerpo de policías, Cristino Iturbide, encargó a su subordinado Ramón ir a su domicilio y recoger una caja, cuyo contenido éste ignoraba, de manos de su mujer, para acercársela al despacho. Para entonces, los golpistas habían tomado todos los centros de mando. Al llegar al despacho de Iturbide y ser interrogado por el fondo de la caja, Ramón alegó no conocerlo. Un guardia civil testificó sobre la veracidad de su declaración y quedó en libertad. Decidió entonces buscar refugio en casa de su tío Serafín, en la calle Arrieta. Allí ambos fueron detenidos por la Guardia Civil y un grupo de falangistas y conducidos hasta un autobús repleto de hombres armados. Serafín quedaría en libertad. Ramón fue conducido a la cárcel. El 26 de julio el Diario de Navarra publicó la detención al policía de carretera Ramón Uder por conducir municiones para ser repartidas entre elementos del Frente Popular. Un mes más tarde, el 23 de agosto, con 26 años, sería asesinado en Valcaldera junto a otros 51 compañeros, entre ellos su primo el médico Marino Uder. Respecto a Marino, tras obtener el título de médico, desarrolló su actividad primero en Ochagavía y posteriormente en Pamplona. Junto a su labor profesional, llevó también una intensa actividad política dentro de Izquierda Republicana. Documentos de la época lo sitúan en diversos actos públicos, generalmente acompañado por su tío Serafín, como en el banquete de republicanos y socialistas, con motivo del nombramiento de Jesús Ruiz del Río como nuevo gobernador civil en Navarra el 16 de abril de 1931. El 20 de julio del 36,
Marino fue detenido en su casa. Así recuerda el suceso su sobrina Mari Carmen Yarnoz Uder. Entre la bruma de ese recuerdo muy borroso, viene a mi mente consciente la visión de un brusco despertar en la casa de Pamplona, cuando hombres rudos entraron violentamente y con gran revuelo a buscar a Marino. Yo, muy niña y medio dormida, no entendía nada, y me trataron de disfrazar lo ocurrido, no sé con qué argumentos. Nunca lo volví a ver. Tras la detención de Marino, su hermana Carmen y su cuñado Javier Yarnoz recorren despachos, comisarías y centros de detención tratando de localizarlo e interceder por su puesta en libertad. Según recuerda su sobrina, Javier comentó en alguna ocasión la impresión imborrable que le causó ver cuando él y Carmen trataban desesperadamente de averiguar dónde estaba Marino a sacerdotes con pistola al cinto. Finalmente logran tener un encuentro con Marino en la cárcel de Pamplona, donde había sido recluido, comentando que les impresionó encontrarlo con la cabeza rapada. También por testimonio de Mari Carmen, conocemos que hubo un intento de organizar su fuga. Desde Ochagavía, el último pueblo en el que ejerció antes de instalarse en Pamplona, le enviaron un vehículo preparado para que se fugase de la cárcel donde estaba recluido, lo que no aceptó, pues consideró que nada tenía que temer. Desgraciadamente para él y para otras muchas de las personas represaliadas, les costó percibir la brutalidad con que los sublevados iban a imponer el golpe de Estado. Hay que sembrar el terror, hay que dar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardías. En palabras del general Mola, líder de los golpistas en Navarra, pronunciadas el 19 de julio de 1936. Tras el golpe, los sublevados desatan una gran represión en Pamplona y Navarra. Miles de personas fueron detenidas y recluidas en los centros penitenciarios que existían o que fueron improvisados: Cárcel Provincial, Fuerte de San Cristóbal, Salesianos, Plaza de Toros, Campo de Fútbol de San Juan, o las propias comisarías y sedes de Falange y Requeté. Cientos de personas fueron asesinadas esos días, miles a lo largo de toda la guerra. Son momentos en que sacas y fusilamientos extrajudiciales eran práctica diaria. Ernesto Ercoreca, alcalde de Bilbao, que había sido detenido y trasladado a la cárcel de Pamplona, indicaba lo siguiente: el estado de incertidumbre en la prisión aumentaba de día en día. Los ruidos, el chirriar de los cerrojos de las celdas durante el silencio de las noches, las salidas de compañeros con destino desconocido, hacían pensar el fin que nos aguardaba a los huéspedes de la prisión provincial. Aparte de los muchos casos conocidos de traslados de presos a otras prisiones, hubo uno que quedó para siempre grabado en nuestras mentes. El domingo 23 de agosto por la tarde, un preso con una lista en la mano iba llamando. Era la lista de los que actualmente conocemos como los fusilados en Valcaldera. En ella figuraban 53 nombres, entre ellos el de Marino Uder Carlosena y el de su primo Ramón Uder Ansa. Consumada la matanza, la noticia llegaría pronto a la cárcel de Pamplona, siendo un duro golpe para la moral de los compañeros de presidio de los fusilados. Entre ellos Galo Vierge, que en su libro Los culpables, Pamplona 1936, lo refleja con estas palabras: al día siguiente del llamado tristemente el crimen de las Bardenas, al bajar al patio nos enteramos del fusilamiento de Valcaldera, de todos los reclusos que habían sido incluidos en la lista del día anterior, y nuestra consternación fue dolorosamente profunda. Su relato prosigue con esta referencia a Marino: una vez superada la tremenda zozobra que nos embargaba a todos, yo busqué con la mirada a don Marino Uder, con quien había entablado una entrañable amistad durante nuestro cautiverio, y mis ojos no lograron encontrarle. Pregunté por él y un compañero me dio la noticia de que había sido nombrado en la saca del día anterior. La verdad es que al enterarme de la triste noticia, sentí en mi corazón una punzada de dolor.
Me parecía increíble que un hombre tan leal y sencillo, todo un caballero, con una esmerada cultura puesta al servicio de la clase menesterosa, pudiera morir como un perro rabioso, a tiros disparados sin piedad por unos hombres sin conciencia. Los cuerpos de Marino y de su primo Ramón siguen sin ser localizados. La pérdida de un ser querido, arrebatada por la barbarie, se incrementa con la herida de la incertidumbre de su muerte o de cómo murió y dónde se encuentra su cuerpo. El fusilamiento de ambos primos en las Bardenas dejó sus secuelas. El arquitecto pamplonés Javier Llanoz y su esposa Mari Carmen Uder, hermana de Marino, se exiliaron por el horror que estas muertes supusieron a la familia. Otro miembro de la familia Uder fue también Javier Domezain, hermano de la esposa de Serafín. Javier Domezain fue un empresario navarro, republicano, con tierras y negocios en Artajona, pueblo del que fue alcalde por Izquierda Republicana y desde el que luchó por los intereses de Artajona, llevando el primer teléfono interurbano, asfaltando las calles e inaugurando el matadero y el frontón del pueblo. Fueron algunos de esos mismos artajoneses que recibieron a Javier en 1921 con la banda de música por haber conseguido abolir las tasas del trigo, quienes lo acusarían de todo tipo de tropelías, de incluso haber intervenido personalmente en la Revolución de Asturias, transportando armas en su coche. El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, el 3 de mayo del 40, le acusó de estar afiliado a Izquierda Republicana y de mantener activa en Artajona la política de hazaña. Le condenó la pérdida de sus bienes rústicos y urbanos, a excepción de la casa natal de Artajona, que fueron adjudicados al Estado como indemnización de perjuicios. Además, se le condenó a inhabilitación para cargos públicos durante 15 años. Javier Domezain recurrió ante el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que dio por buenos los hechos de la resolución del tribunal y sus razonamientos legales, y sustituyó la incautación de bienes por una sanción en metálico. Fue una de las multas más elevadas en Navarra, 300.000 pesetas. Javier Domezain y su hermana Manuela, casada, como hemos indicado, con Serafín Uder, pagaron la multa. Tardaron años en poder pagarla, más aún recuperar las tierras que ya disfrutaban familias carlistas de Artajona. Al final la recuperaron. Javier Domezain tuvo que huir para salvar su vida y se exilió en México. Volvió poco después a Navarra para instalarse en Pamplona, donde falleció en 1950. Ni las leyes de reconciliación de 1976 y 1977, centradas en delitos de intencionalidad política y sanciones por despido laboral, ni la ley socialista del 86, ampliada por Aznar en el 98, para restituir los bienes incautados a sindicatos y partidos políticos, abrían la puerta para que los derechos personales, los de la ciudadanía, pudieran ser restituidos. La ley de la memoria histórica abre esta posibilidad. Dice la ley en su preámbulo: es la hora de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos por unos u otros motivos políticos y ideológicos o de creencias religiosas en aquellos dolorosos periodos de nuestra historia. También a quienes perdieron su libertad al padecer prisión, deportación, confiscación de bienes, trabajos forzosos e internamientos en campos de concentración dentro o fuera de nuestras fronteras.